Quiero animarles una vez más. Quiero animarles una vez más a todos y a todas que aprovechemos los tiempos de oración. Yo sé que somos muy amorosos, nos queremos contar las cosas, pero hagámoslo después. Nada es más importante que podamos entrar en la presencia del Señor. Miren, todo lo que vamos a aprender ahora no es más importante que orar. Así que yo le voy a invitar a cada líder, a cada encargado de grupo, cuando llega aquí y ve que hay parte de jóvenes y hermanos, invítelo a orar y pase un tiempo de oración. Nada mejor que la oración. Muy bien, mientras siguen llegando hermanos, hoy nos toca el tema de cómo controlar el enojo. Y lo vamos a ver a través del libro de Números. Así que ya mismo abrimos la Biblia en Números 20. No sin antes invitar a nuestro hermano Medrano, José, que se iba para allá, pero lo hacemos venir para acá, y pedirle que ore por la ofrenda y nos ayude a ofrendar. ¿Puede ser? ¿O no puede esperar lo que ibas a hacer? ¿Puede? Bueno, iba a comprar el apunte. Bueno, primero ofrenda y después buscar el apunte. No. Bueno, ¿vamos a orar, José? Sí. Oramos. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, porque en este momento vamos a compartir de tu palabra. Vamos a aprender una porción más, Señor. Y quiero, Señor, pedirte que tú administres, Señor, esta parte que te vamos a dar, Señor, esta ofrenda, que es una porción, Señor, de lo que tú nos das todos los días, Señor. Que lo podamos hacer gozoso, Señor, que lo podamos hacer de corazón. Y también, Señor, te pido una oración especial, Señor, por aquellos que han de administrar, Señor, esta ofrenda, que sean para tu obra, Señor, y que puedas darle sabiduría a quien lo haga, Señor. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mientras pasamos la ofrenda quiero dejarle dos motivos de oración. Nuestro amado pastor Roque y su esposa Viviana están en Buenos Aires, en el Instituto Fleni. Ahí le van a hacer un tratamiento en todo el problema de Vivi, que la mayoría de ustedes conocen, y me ha pedido que ore toda la iglesia para que estos días, creo que va a quedar internada, Dios pueda obrar poderosamente y encuentren una solución definitiva a su dolor. Así que, por favor, pongan en oración a Viviana y a Roque, que van a estar varios días en Buenos Aires. También les haría escuchar, pero no le pedí permiso a él, así que no lo voy a hacer, el testimonio de nuestro querido hermano David Martínez, el milagro que está haciendo en su bebé en el Hospital de Niños, Máximo Martínez, la mano del Señor. Yo quiero decirles que ese chico prácticamente lo revivieron. Y es maravilloso ver cómo el Señor está obrando y la fe que está creciendo en su corazón. Hay que seguir orando para un restablecimiento completo en la vida de Máximo. Así que tomen nota y oremos también por esto. Vamos a esperar que termine. Quiero contarles que estamos en pleno encuentros. Mañana tenemos otro con todos los equipos, así que recuerden que uno de los elementos más importantes es presentar todo el equipo de trabajo y a quienes van a pastorear, porque vamos a armar toda una base en la iglesia sabiendo qué persona va a cuidar de quién. Y en toda esta red de pastorado es un gran desafío que tenemos y vamos a necesitar esto. Probablemente en estos días vayan recibiendo una hojita, una encuesta para actualizar los datos, después se la vamos a dar. ¿A alguno le falta ofrendar? ¿Alguno se quedó? Ahí estamos. Muy bien. Vamos a abrir entonces Números 20. ¿Tienen todos el apunte de hoy? Si no, pueden comprarlo allí. Números capítulo 20. A ver, para ayudarlos un poco, para los que no saben, el relato de Moisés conduciendo al pueblo por Israel en realidad tiene relato de los eventos que ocurren, escuche bien, en el año 1, en el año 2 y en el año 40.
El capítulo 14 del libro de Números es el año 2, que ahí hay uno de los juicios que Dios trae sobre el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando mandan a 2 espías a la tierra? ¿Se acuerdan? 10 traen un informe negativo, 2 traen un informe positivo. ¿Quién eran esos 2? Muy bien, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Solo ellos 2 iban a entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, por esa desobediencia de la visión de Dios, dieron vuelta 38 años en el desierto. No hay relato bíblico de esos 38 años. Tuvo que purificarse el pueblo, morir una generación entera. Y ahora el capítulo 20 que vamos a leer es el año 40. Es decir, ya están para entrar a la tierra. Y acá entran, en el año 40 entran a la tierra. Notablemente, este capítulo 20 refleja por un lado, otra vez, la murmuración del pueblo, en este caso, por falta de agua, como ya había ocurrido al principio. Y aquí ponemos foco en el siervo, en el líder, que frente a una situación hartante, frente a una situación agobiante, pierde el control, cruza la raya, se enoja y esto le trae consecuencias terribles. De hecho, no pudo entrar en la tierra prometida. Yo quiero verte a vos y a mí trabajar 40 años y no poder ver el final. Y este es el resultado del enojo. Así que vamos a focalizar todo el estudio de esta noche, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder terminarlo, mirando cómo un hombre que era el hombre más manso de la tierra se descontroló. Con lo cual les tengo que decir y les tengo que preguntar antes de leer, ¿cuántos de los que están aquí han tenido o tienen problema con el enojo? Levanten la mano. Tenemos solo 2 para levantar. Todos tenemos problema con el enojo, ¿verdad? Cuando hablamos de enojo, lo primero que tenemos que decir es que el enojo es una emoción dada por Dios en todos nosotros. Así como existe la alegría, existe el enojo. Así que pretender que no tengamos más enojo es pretender quitar algo que Dios ha puesto en nuestra vida. El problema es cuando el enojo se cruza la raya y se convierte en pecado. Y de eso vamos a hablar. También tenemos que decir que cuando uno se enoja, no todos reaccionamos de la misma manera. Hay personas que se enojan y explotan. Son un volcán en erupción. Y hay... Bueno, no me levanten la mano cada ejemplo que doy. Claro, ya sabemos, no hace falta que lo confirmen levantando la mano. Bueno, está bien, bueno, listo. Al Señor confesale. Bueno. Escuchame. Algunos explotan, son un volcán y hay que correr de la lava que cae, ¿no es cierto? Otros implosionan. La procesión va por... y no hacen nada, pero su rostro es un reflejo de lo que hay adentro. Si pudiéramos en ese momento poner una película en colores de su silencio, tal vez sea un volcán peor, solo que no se escucha. Algunos nos enojamos y a los 10 minutos baja la adrenalina y ya estamos. Otro le dura 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, 1 año. Así que cuando uno habla de enojo, habla de una multiforme expresión y no lo podemos poner a todos en el mismo lugar. Lo cierto es que todos nos enojamos. Lo cierto es que todos luchamos con el enojo. Lo cierto es que todos batallamos con el enojo, de una manera o de otra, de una manifestación o de otra. El punto es el título. No le podemos poner cómo eliminar el enojo porque sería algo antibiológico, si me permiten el término. Pero sí podemos decir cómo controlar el enojo. Y aquí apuntamos en este Ministerio 2, en este grupo de siervos que tenemos acá, porque si nos ponemos en el foco del ministerio, cada vez que nos enojamos en silencio o con mucho ruido, nos descalificamos, deshonramos a Dios y lastimamos a las personas. Así que hay que controlar el enojo. Para todos los que tenemos
conflictos de enojo en casa, me corro del ministerio. Quiero decirle que el enojo también es altamente destructivo en el corazón de la familia. Razón por la cual voy a decir uno de los tantos versículos que vamos a decir. Dice la palabra de Dios que no, me ayudan de memoria, nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y... ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que sí. No es algo que lo generamos nosotros, es una provisión del cielo. Así que confiando en esto, números 20, el hombre más manso de la tierra pasa la raya. Así que si la pasamos nosotros, si la pasó Moisés, no, pero no pensemos así. Números 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. En el mes primero acampó el pueblo en Cades. Esto tiene necrológica. El primer versículo muere María, en el último muere Aarón. Y murió María y fue sepultada. Versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Paren acá, congelen la imagen. La puerta del tabernáculo de reunión. Estamos en el desierto, no hay templo. Acuérdense, el primer templo es el templo de Salomón. Pero acá no había templo, así que el tabernáculo era una tienda movible, de la cual en los capítulos anteriores van a encontrar toda la estrategia que había. Una tribu la desarmaba, otros llevaban el arca. Recuerdan que le hablamos de lo que era el arca del tabernáculo cuando hablamos de la presencia del Señor, hasta que llegaban al lugar, después la volvían a armar. ¿Por qué fueron a la puerta del tabernáculo? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Moisés y Aarón, frente a esta nueva situación y en el último año, entendiendo que ya llegaba el tiempo de entrar a la tierra prometida, van a buscar a Dios cómo salir de este entuerto. Y entonces dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación. La verdad que ahí Moisés hubiera querido escuchar: tomá la vara y reventarle la cabeza a todo lo del pueblo. Pero no le dijo eso Dios. Tú y Aarón tu hermano, hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua. Vamos a leerlo todos juntos. Y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y acá explotó el volcán. Fíjense esta frase: oíd ahora, rebeldes. ¿Cómo lo dirían en argentino 2017? ¿Cómo dirían? Lo dirían: oíd ahora, rebeldes. ¿Cómo dirían? No me lo digan, déjenlo ahí nomás. Oíd ahora, rebeldes. ¿Osemos hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces. ¡Pac! ¡Pac! Y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por la cual contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Más tarde, en el versículo 25 al 29, está la muerte de Aarón. Así que, como para repasar el evento y ponerle una fotografía, Moisés tenía acá en el registro del chip de su memoria que en Éxodo capítulo 17, en el segundo año,
entre el primer y segundo año del recorrido, Dios le había mandado a golpear la roca y había salido agua. ¿Vieron cuando uno hace algo y agarra confianza? Por ejemplo, ¿vos te acordás cuando diste tu charla por primera vez frente a un aula con esos angelitos que tenés en la escuela? Escuela pública, no, esta es privada. Bueno, ¿vos te acordás? ¿Sentiste un desafío la primera vez? Claro, pero una vez que lo haces una vez y dos veces, medio como que estás más canchera, ¿no? Bueno, a todos nos pasa esto. Sobre todo cuando nos pasa con las cosas de Dios. Cuando uno tiene un desafío de parte de Dios, obedece al Señor y Dios nos utiliza, es como que agarramos confianza. Ya funcionó una vez, puede funcionar otra vez. Con eso aquí atrás, Moisés sale frente a un nuevo reclamo del pueblo. Recuerden, estamos parando en el año 40, ya estamos en Cádiz y estamos listos para partir. Y él con eso en la memoria y con un enojo que se descontroló, en lugar de obedecer lo que Dios le pidió, que era hablar a la peña, seguramente se están preguntando, ¿por qué Dios le dijo que hable a la peña? Porque cuando él hablaría a la peña, está obedeciendo exactamente lo que Dios le dijo. Eso significaba temor de Dios de parte de Moisés. Por eso Moisés se santificaba obedeciendo y hablando a la peña. Pero él, ¿qué hizo? Lo que había hecho en Éxodo 17. Entonces dijo, voy a la bronca que tengo, voy a hacer lo mismo que la vez pasada y quizá inconscientemente, la Biblia no lo dice, va a funcionar como funcionó la vez pasada. Y desobedece a Dios. Motivado por la bronca, por el enojo, fluyen las aguas y viene el juicio de Dios y le dice, querido, anduviste 40 años guiando a este pueblo rebelde, lo que soñaste cada noche, aquello por lo cual te saqué de Horeb cuando pastoreabas las ovejas de tu suegro Jetro, lo vas a ver de lejos. Josué va a meter la gente en la tierra prometida. Imaginen la carga de frustración por culpa de un enojo descontrolado, perder la bendición del Señor. La primera reflexión que les quiero hacer es, estaban parados en el año 40, toda una generación se había muerto, silencio en la Biblia del año 2 al 40, 38 años de oscuridad. 38 años dando vuelta. 38 años perdiendo vidas y oportunidades. ¿Por qué? Por querer hacer mi propia voluntad y no rendirla al Señor. Es toda una reflexión para nosotros. Es la primera reflexión que van a encontrar en el apunte. ¿No les parece frustrante 38 años de vida cristiana en el mismo lugar? ¿Saben cómo llegaron al 40? Estaban parados en el mismo lugar que en el año 2. Otra vez, alistar al pueblo a lo mismo. Al final van a encontrar parados en el mismo lugar donde deberían haber estado antes, frente al río Jordán, para cruzar el río Jordán, enfrentar todas las tribus, todos los pueblos, quitarlos y repartir la tierra. Y a veces, mis queridos hermanos, estas verdades bíblicas nos tienen que llevar a la reflexión, porque no podemos cambiar lo que perdimos, pero sí podemos cambiar lo que viene. A veces perdemos años de nuestra vida cristiana por enojos. Enojos con hermanos, enojo con Dios. ¿Por qué Dios no me responde lo que yo pido? Y me enojo con Dios y paso años fuera de su voluntad y después cuando me doy cuenta que perdí un momento, Dios me llama, me toca, vuelvo, pero lo que lo perdí, lo perdí. A veces nos pasamos dando vuelta porque en vez de mirar al Señor y miramos siempre los defectos de los hermanos, los problemas de los hermanos. Y lo voy a decir hasta el cansancio. Esta es una iglesia de pecadores, gracias a Dios, de pecadores perdonados, de pecadores renovados por el Señor. Pero somos una iglesia de pecadores. Si usted va a poner el ojo en las personas, siempre se va a desilusionar. Esto no significa que justifiquemos pecados, ni que hagamos la vista gorda o al costado. Pero tenemos que entender que hasta que lleguemos a la eternidad y esta cáscara se derrita, dejemos la armadura de este lado del río, crucemos el río y cuando salgamos del río tenemos una nueva armadura, la celestial, estoy parafraseando. El cuerpo redimido, esta va a ser una iglesia de pecadores. Así que,
Si alguno de los que estamos aquí llevamos 6 meses, 1 año, 2 años, dando vuelta, renegando, enojando, conflictuando, diciendo, haciendo, buscando el error en el otro, debo decirles que lo único que no podemos recuperar en la vida es el tiempo. No está en el apunte. ¿Saben que cuando en la Biblia habla de tiempo hay 3 palabras griegas? Una es muy conocida, cronos, de ahí viene la palabra cronómetro. Pero hay una palabra muy inteligente, que es la palabra kairos. En el griego kairos significa un tiempo propicio, oportuno para hacer la obra. Este tiempo de la iglesia, la última semana antes del retorno de Cristo, es un kairos. Es el tiempo propicio para servir al Señor. Es el tiempo propicio para predicar el Evangelio. Es el tiempo propicio para invertir la vida en el mejor de todos los tiempos, en el cronos, en el kairos de Dios. En este tiempo propicio no demos vuelta perdiéndolo, porque ese kairos tiene un límite. ¿Saben cuál es? El retorno de Cristo. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando hablamos de la trompeta? Que va a sonar la trompeta. Ahora, yo me quiero parar en ese momento. Suena la trompeta, los inconversos no la escuchan, los creyentes sí. Los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, somos transformados. 1 Corintios. Para recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Un tiempo maravilloso porque nos vamos con el Señor, pero el tiempo propicio se terminó. Entonces, si todavía estoy en el kairos de Dios, esta es una noche para decir, basta de los cuestionamientos que me hacen dar vuelta en el desierto. A servir al Señor, a predicar el Evangelio, a amar al Señor, a cargar con personas y a dejar de mirar los errores humanos que nos hacen dar vuelta. Pensando en todo esto, controlando la ira y el enojo, y ya con todo lo que hemos dicho, quiero ir directamente, para no quedarme afuera con ningún punto. Den vuelta a la hoja, después pueden leer todos los detalles que no hemos nombrado. 3 verdades bíblicas para controlar la ira y el enojo. 3 palabras: locuras, lazos y libertad. Locura, lazos y libertad. Primer verdad, hablando del enojo, focalizados en Números 20. El hombre más manso de la tierra cruza la raya. ¿Qué es cruzar la raya? Bueno, Efesios capítulo 4 nos dice un versículo conocido por todos nosotros. La Biblia dice, airaos todos juntos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y deis lugar al diablo. ¿Cuál es el cruce de la raya? En el versículo. Cuando el enojo se convierte en pecado, cuando airarse nos lleva a pecar. Entonces, si la reacción de la ira por una injusticia, por algo que está mal, por una palabra injusta, por un profesor que nos trata mal, por un problema en el trabajo, por un reclamo de la familia, o por algo que dijo un hermano, por algo que pasó en la iglesia, me enoja, hasta ahí está bien. ¿Cuándo cruzó la raya? ¿Cuándo se convierte en pecado? Cuando en lugar de canalizar ese enojo con el arma espiritual que vamos a ver, lo focalizo sobre una persona, sintiendo odio, aunque no diga nada. Hablando mal de ella, que es murmuración y es pecado. Recuerden cuando hablamos de la murmuración. Si hablamos cosas que son verdades, es un chisme. Si hablamos cosas que son mentiras, es una calumnia. Ambas son pecados. Por eso no hay que murmurar. Pero todos hemos murmurado, según Santiago capítulo 3. Así que si el objetivo de mi murmuración es un enojo hacia una persona, hacia alguien que me hizo mal, hacia un líder, hacia un encargado de ministerio o hacia el pastor de la iglesia, en ese momento es preferible callar. En las muchas palabras, dice Salomón, no falta pecado. Agrega que el que sabe refrenar su lengua es sabio y refrenar la lengua es no voy a hablar. También cruzar la raya significa explotar, tomar el celular, utilizar los grupos de WhatsApp o el Facebook o cualquier red social para hablar mal de alguien.
¿Cómo más también cruzo la raya? Cuando directamente me planto en una discusión infértil, infructuosa, y empiezo a levantar el tono y grito y argumento, truco, quiero retruco, quiero vale 4, y voy, y ya en ese momento Dios no está y es una batalla de carne, directamente un frigorífico, ¿no es cierto? Entonces, el primer principio que tengo que saber es que airarse es un sentimiento humano, pero tengo que saber que la ira me lleva primero a una locura costosa. Dice Proverbios 14:17, lo tienen en el apunte, el que fácilmente se enoja hará locuras. Vaya si Moisés cometió una locura. Golpeó 2 veces la peña y se privó de entrar con un altísimo costo en la tierra prometida. Ahora, quiero focalizarme en esa frasecita. Oíd ahora, rebeldes. Todo el pueblo parado. El desierto. Moisés, vieron, no sé cuántos vieron el pequeño corto que pusimos de publicidad, lo podían ver en los teléfonos o en el Facebook, o lo vieron acá. ¡Ay, Moisés, danos agua! Claro, presión. Pero una presión que ya llevaba 40 años, tenía las casillas llenas, no entraba ningún correo electrónico más. Entonces él explota, oíd ahora rebeldes, y provienen de alguien que ha cruzado la línea. Ahora él desobedece y pierde la tierra prometida. Hizo una locura. Miren esta frase. Moisés hizo algo más que golpear la roca. Dio golpes contra Dios. Y es así. Porque en cierta medida su desobediencia al enojarse lo llevaba a pecar contra Dios. Amados, cuando nos enojamos, pecamos contra Dios antes que con la persona con la cual nos enojamos. Yo exploto con un hijo mío y primero peco contra Dios, golpeo a Dios y después a mi hijo. Yo me enojo con alguien de la iglesia y primero peco contra Dios y después contra la persona. El gran problema es que el enojo nos lleva a un punto de locura donde no nos damos cuenta del costo que pagamos. Una persona enojada es una persona cegada, aún en silencio. Entonces, qué importante entender que el camino de la ira descontrolada es un camino de un altísimo costo. ¿Cuál hubiera sido el peor costo que podría pagar Moisés? Ese. Había visto a toda su generación morir en el desierto. Había visto solo a Josué y a Caleb como resultado. Él dice, yo me salvé y todos mis contemporáneos se murieron. Y cuando él soñaba que al final Dios lo había llamado, lograba lo que había soñado en su vida, una locura, lo deja fuera de carrera. Miren, lamentablemente el enojo es una de las herramientas que usa Satanás para dejar a muy amados siervos y siervas del Señor fuera de carrera. Aquí hemos puesto algunos ejemplos en el apunte. Pensemos cuántas veces en explosiones de ira pagamos un alto costo. Primero, lastimando a hermanos y seres queridos, afectando la comunión. Colosenses 3:19 habla del esposo y la esposa y dice a los esposos, no la traten ásperamente. Cuando un hombre trata con aspereza como una lija que duele sobre la piel a su esposa, cuando está enojado. Explotamos y pagamos un alto costo cuando descalificamos como siervos, nos descalificamos como siervos y afectamos el testimonio. Cuando enfrentándonos con consiervos, peleando, gritando y murmurando, pecamos contra Dios y las personas y contristamos al Espíritu Santo. Observen el efecto del enojo contra la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Efesios capítulo 4, todos me ayudan a buscarlo, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30. Observen. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Inmediatamente, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Puede un siervo iracundo ser guiado por el Espíritu? Pregunta. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo se contrista. Ahora, yo voy a serle honesto. Desde que empecé a preparar este tema, tuve una batalla campal con el enojo, la verdad. Tuve que callarme, irme, sentarme y pedirle al Señor que me ayude, para no decir cosas que no tengo que decir y para no actuar de una manera que deshonre al Señor. Con lo cual reveló lo frágil de mi espiritualidad. Miren, yo no le estoy hablando del enojo diciendo que soy el campeón de los controladores del enojo. Lucho todos los días, en todas las circunstancias. Y necesito pedirle cada mañana al Señor que me ayude a honrarlo en ese día. Como Él sabe con quién voy a hablar por teléfono, con quién me voy a encontrar, los problemas que van a surgir y las reacciones de los otros, yo no las sé, porque yo no sé el futuro, Él sí. Entonces es presentarse cada mañana para que realmente podamos honrar al Señor y no descalificarnos y después pagar un costo alto. No quiero contristar al Espíritu. De hecho, más de una vez lo conté, he entrado por esa puerta para predicar un domingo y me había enojado con uno de mis hijos. Y en el trayecto que venía manejando, el Espíritu me decía, ¿y vos vas a predicar así? Yo estaba contristando al Espíritu con mi bronca. Así que tuve que parar porque era insoportable lo que estaba sintiendo, levantar el teléfono y pedir perdón. De esa manera no cruzo la línea y no contristo al Espíritu Santo. Por eso, siervo enojado, siervo descalificado. ¿Por qué? Porque no lo puede usar el Espíritu. No hay manera que Dios te use en el enojo. Porque vas a decir las cosas mal. Porque va a utilizar palabras hirientes. Porque como nos enseña siempre nuestro pastor Miguel, en lugar de enfrentar el problema, enfrentás a la persona. Y empezamos a elucubrar y suponemos e imaginamos, es por orgullo, es porque búsqueda de poder, es por esto, es por... Y ahí ya perdiste totalmente el equilibrio. Lo perdiste. A partir de esa línea, todo lo que pensás corre por tu cuenta. Entonces, si sentimos que esto nos está pasando, necesitamos en esta noche asumir que la locura costosa de un carácter iracundo tiene que ser puesto frente a la presencia del Señor. ¿Cómo más? Abandonando el lugar de servicio y huyendo como Jonás. Capítulo 1, versículo 3, se enojó Jonás. ¿Por qué? ¿Cómo va a salvar a Nínive, que es un enemigo de Israel y un pueblo pagano, y el pueblo nuestro no se arrepiente? No, Señor, no lo voy a hacer. Y se mete en el barco y va a Tarsis y empieza la escuela de Dios. ¿Un siervo que se enoja tiene que abandonar el ministerio? Tiene que tener la chance de pedir perdón, porque todos nos enojamos, todos. Tiene que pedir la chance. Ahora, si persiste en pecar, entonces entra en un serio problema. Así que yo quiero, con mucha humildad, pedirte que abras tu corazón al Espíritu Santo que está en este lugar, que es la persona de Dios, que te conoce. Y si en este momento por su soberanía te está poniendo en tu corazón nombre de personas con los cuales por influencia de un tercero o por algo que ocurrió y todavía no has limpiado de tu vida y no has pedido perdón y no tienes la libertad del Espíritu para saludarlo, para mirarlo a los ojos, esta es una noche para dejar de contristar al Espíritu Santo. Y si hay alguien que te está empujando, ayuda a esa persona también. Porque Dios no obra en el enojo. Como dijimos, porque la justicia de Dios no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando estábamos en calle Rioja, yo creo que 3 años antes de venir a fundar la iglesia, hacían unas reuniones de obreros, íbamos todos los varones. Y yo me acuerdo que uno de los ancianos que está con el Señor, don Oscar Bertolozzi, un buen tipo, pero era un italiano calentón. Así que estábamos en una reunión, habríamos sido unos 20, 25, y estaban los ancianos.
habían dicho que las cosas había que hacerlas de esta manera y la hicimos de otra manera. Así que cuando él se entera, se sube a la moto, se enojó, nos pegó una felpeada a todo, pero de esas que se enojó y se fue. Los que quedamos todo. Era el pastor. ¿Y esto cómo sigue? ¿Cómo sigue ahora? Bueno, vamos a orar, nos vamos a casa, no sabemos cómo seguir. Pero ese hombre volvió a la próxima reunión, nos citó a todos y de frente a todos dijo: les quiero pedir perdón, porque me enojé y actué mal. Y esa actitud de ese hombre está revelando algo muy normal. Todos nos podemos enojar, todos podemos cruzar la raya, pero no nos podemos quedar ahí, porque ahí entramos a dar vuelta a 38 años. No lo estudié, pero el Espíritu me lo trae al corazón ahora. Si alguno de los que estamos aquí todavía ahí escondido en un rinconcito del alma, hay algo que nos quedó del pasado, que cada vez que los pensamos nos trae enojo y nos lleva a la crítica, yo te invito en el nombre del Señor que lo traigas a los pies de Cristo en esta noche y lo limpie. Eso no tiene nada que ver con la iglesia, es con alguien de la familia. Y sentís que te vuelve a enojar una y otra vez, ¿no? Una y otra vez esa fotografía te vuelve a enojar. Esta es la noche para que no contristes más al Espíritu. ¿Entendés? Satanás trabaja por eso. Y para tener libertad necesitamos eliminarlo para no ser empujados a una locura que después pagamos un tremendo precio. Hace poco se murió un familiar mío y como en todos los velorios la gente empieza a hablar, ¿no? Y había ausentes familiares directos y todo hablaba de profundos enfrentamientos familiares. Ahora yo decía, qué tragedia, con el que podía arreglar ya se fue. Claro, si no son cristianos, mucho no les interesa. Pero mientras hay oportunidad, hay que arreglar para tener libertad. 2, para entender el funcionamiento y controlar el enojo. Es una locura. No debemos contristar al Espíritu. Lazos de un carácter iracundo. La segunda verdad a entender. Dice Proverbios 22:25. Le falta el versículo 25 ahí. No tomes lazo para tu alma. Vamos a leerlo este versículo también para que interpreten el contexto. Proverbios 22:25. Proverbios es el libro que más habla sobre la ira y el enojo. Dice la Biblia así. 22:24. No te entrometas con el iracundo, ni acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas de sus maneras, y acá viene la frase, y tomes lazo para su alma. ¿Qué está queriendo decir Salomón? No te mezcles en una discusión con un iracundo, porque vas a estar controlado hasta que en un momento te diga algo que te hace saltar como pólvora que le tiras una chispa, y en medio de la trifulca te metes ahí adentro y no sabes cómo salir. No sea que aprendiendo de tus mañas, vos y él quedes en lazo. Aunque Moisés era vocero del Señor y dedicó su vida para servirlo, aunque era conocido como el hombre más manso de la tierra, se dejó llevar por la ira y literalmente cayó en lazo. Moisés es acusado de un doble pecado: de no creer en Dios y de no santificarlo, tratarlo como santo. Dios ve la acción de Moisés como una falta de respeto y temor hacia su santidad. Ahora, fíjense que lazo en la Biblia siempre tiene que ver con trampa. Y la Biblia presenta a Satanás como el cazador. La ira y el enojo han descalificado y marginado a muchos siervos con lazos. Así que si uno va al ejemplo de Jonás, uno ve a un hombre muy enojado. ¿Se acuerdan la pregunta que Dios le hizo a Jonás? ¿Cuál era?
Haces bien en enojarte tanto. Che, decime, por un momento salí de tu enojo, de verdad. Para un cachito. No, pero lo que pasa... Para. Respira hondo. Exhala. Respira, exhala. Pregunta. ¿Haces bien en estar tan enojado? Y él estaba enlazado del enojo, a tal punto que deseaba morir, no solamente por predicar a una ciudad pagana como Nínive, sino intenta huir de Dios y literalmente su lazo lo arroja a la tormenta y al trabajo de Dios. ¿Cuáles son los lazos de la ira en la vida del siervo? Bueno, el primero de ellos, esto está en la hoja 3, es el lazo del descontrol. En segundo lugar, del descrédito. En tercer lugar, del descarrío. Y en 4, del desenfoque. 1, el lazo del descontrol. Segunda Timoteo 2:26 dice que el siervo del Señor no tiene que ser contencioso y corregir con mansedumbre a los que se oponen, llevándolos al arrepentimiento para que, y acá está, escapen del lazo del diablo en que están cautivos. En Proverbios 22:24, Salomón advierte del peligro de contagiarnos con la manera del iracundo y entrar en la tormenta de los iracundos. Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Moisés se enrieda en el descontrol del pueblo y termina pagando un alto costo. Así que el lazo del descontrol hay que dar un paso al costado. Si hay una situación de enojo, yo tengo que tratar de apaciguar, tengo que tratar de ayudar, pero nunca meterme en el ida y vuelta, porque el descontrol termina siendo un lazo para los jóvenes. Ojo con el lazo del teléfono. Escribe uno, responde el otro, escribe uno, responde el otro. Una vez más. Por quinta vez, como mínimo, en este curso, una vez más, nunca escribas lo que tenés que decir personalmente. Las redes sociales son para información, no para opinión. Porque cada uno interpreta en un ruido seco a su manera lo que el otro escribió. He visto personas que escriben cosas fuertísimas, pero cuando están cara a cara no la quieren sostener. De la misma manera que aquel que murmura cuando se lo confronta, yo no lo dije. Entonces estamos acá en una tormenta y en un enredo cuyo lazo nos tiene que llevar al descontrol. No te entrometas con el iracundo, el lazo del descontrol. ¿Qué otro lazo tenemos aquí? El lazo del descrédito. Pablo en Timoteo habla de que el líder, el siervo de Dios, tiene que tener buen testimonio para no caer en descrédito. Un líder enojado es un líder descalificado. Miren, el líder que grita o que maltrata, no hay jefes en la obra, somos todos siervos. Y si en un momento de enojo dije algo fuerte, volvemos para atrás, perdóname, te lo dije mal, perdóname. Te quiero decir esta verdad, el tono que usé y la forma que usé fue equivocada. Y ahí vuelvo. Pero no caigo en el descrédito. El lazo del descarrío. Miren, esto es muy importante. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que brotando una raíz de amargura o se estorbe y contamine a otros. Aquí el concepto de la gracia de Dios no es la gracia salvadora, es de lograr los propósitos de Dios. Lo pongo en contexto. Es Moisés alcanzando el objetivo de llevarla a la tierra prometida al pueblo. Pero por el enojo se descarría y entonces no puede llegar. Y acá está diciendo, cuando alguien se enoja y no lo resuelve y pasa la raya, Satanás inyecta el veneno de una raíz de amargura. ¿Qué es la raíz de amargura? Es el sentimiento de amargura que tengo hacia una persona y me empieza a infectar y el primer resultado que hace me estorba. Un líder amargado es un líder estorbado. Estorbado para escuchar el llamado de Dios porque su objetivo es la amargura con la persona.
Un líder amargado es un líder estorbado para escuchar la voz de Dios y ser sensible a la voz de Dios. Saúl fue ungido como rey, pero el día que se estorbó con amargura con David, no escuchó más a Samuel y no escuchó más a Dios y terminó muerto y perdió el reino. Un líder estorbado es un líder que no puede escuchar la palabra de Dios. El estorbo, además de eso, inmediatamente me pone enfrentado contra Dios y la obra. Así que las raíces de amargura nos estorban en toda la obra de Dios. ¿Te imaginas si estás estorbado por una amargura y te toca abrir la palabra? Y llegaste en un auditorio, tu grupo pequeño, y abren la Biblia y van a dar la lección 4, pero antes vamos a orar. Y una mujer nueva que vino, que la trajo Patricia, antes de orar, quiero pedirle que oren por mí, porque mi marido es muy violento conmigo y estoy llena de amargura. Y vos tenés que orar. Y vos estás lleno de amargura. ¿Me entendés? Estás estorbado, porque Satanás es un especialista para estorbarnos. Así que tengo que preguntar en esta noche, ¿hay alguien estorbado entre nosotros y no tiene libertad para hacer la obra? Necesita resolverlo en esta noche. El lazo del desenfoque. ¿Qué es desenfocarse? Salir del propósito de Dios. Jonás recibe de parte de Dios una pregunta crucial. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? En el enojo del profeta no estaba la misericordia de Dios, pero el problema es que se desenfoca por el enojo. Y inmediatamente, en lugar de ir a predicar a Nínive, se va para otro lado. Yo quiero decirles algo. El enojo y otros sentimientos nos desenfocan de la obra de Dios. El enojo persistente o la amargura persistente hace pensar, mejor dejo el ministerio. Los problemas interpersonales nos llevan a agotar tanto que decimos, mejor salgo de este problema, doy un paso para atrás y vivo tranquilo. Y lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario que tenemos que hacer. Porque el llamado de Dios está por encima de ese desenfoque. Hay alguien que se siente desenfocado. Ya no tiene la pasión que tenía antes, no tiene el amor por las personas que tenía antes, por circunstancias de la vida que lo han desenfocado y está como Jonás, huyendo de Dios. En carrera, yo quiero decirte algo, hasta un vientre del pez te vas a encontrar con el Dios que te sigue llamando. Eso es como cuando alguien se quiere cambiar de iglesia y tiene un problema personal, se lleva el problema a la otra iglesia. Es así. Por eso necesitamos en esta hora entender que esos lazos de Satanás tienen como objetivo casarte, quitarte el llamado de Dios, enfriar tu alma. 38 años de vuelta en el desierto. Celebro que el poder de Cristo en la cruz es autosuficiente para que en esta noche cualquier persona ore al Señor, pida perdón, clame por su libertad y el poder del Espíritu Santo rompe las cadenas. Rompe los lazos, porque escuche, oramos todos los domingos para que los que están con adicciones rompan las cadenas de las adicciones. ¿Y qué hacemos con las cadenas de la amargura? ¿Y qué hacemos con las cadenas del resentimiento? Con las cuales Satanás, bajo una carcasa de religión, nos hace venir a la iglesia, nos hace ir al ministerio, pero en realidad tenemos lazos. Él y solo Él me librará de la mano y del lazo del cazador. Tercero, y aquí vamos a la parte más positiva de todo esto. Hablamos de locuras costosas en la ira, hablamos de lazos que nos maniatan, pero también hablamos de la libertad y la templanza del Espíritu Santo. Proverbios 29:11, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero escuchen, pero los sabios calladamente lo controlan. Por eso es el título, controlados por el Espíritu Santo. Los sabios calladamente lo controlan. La Biblia siempre habla de la sabiduría relacionada con la palabra de Dios.
Pablo oraba a los colosenses para que seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual para poder interpretar la voluntad de Dios. Entonces aquí hay una cosa importante. Cuando uno busca al Señor y obedece a la palabra, abre la puerta para ser controlado el enojo por el poder del Espíritu Santo. 5 pasos prácticos y nos vamos a casa. Número 1. Reconocer que la ira en cualquiera de sus manifestaciones es un problema para mi vida, ministerio y hermanos. Decimos no a la negación. Lo peor que podemos hacer es hacer una negación. ¿Vieron el borracho? Papi, ¿estás tomando mucho? No, yo no tomo mucho. ¿Verdad? No. Pero mira, no es así. Vos pensás que es así, pero no es la negación. Mientras uno hace la negación, nunca sale. Cuando uno lo reconoce, empieza a salir. El Salmo 32 que está allí es cuando David dice, no encubrí mi pecado, confesé y entonces tuve la salida. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Mi problema del enojo se manifiesta en esta área. ¿Lo tengo identificado? Di el primer paso. Segundo paso, replantear que la ira es pecado. No, mirá. Mi mamá era así. Y los caramelinos somos todos así. Somos gringos del norte de Italia y explotamos. Somos así. No. Vos sos una nueva criatura en Cristo, no. Si no, el Espíritu Santo funciona con algunos y con otros no. Es el Espíritu de Dios Todopoderoso. Así que no solo reconozco, sino que replanteo la ira en el plano que va. La ira es pecado. No la llame, mire, es una explosión donde sube la hipertensión arterial, sube la adrenalina. No. La ira descontrolada es pecado. Nos podemos airar, pero cuando pecamos y pasamos la raya es pecado. Hay que llevarla al plano espiritual. Cualquier esfuerzo humano sin la obra del Espíritu Santo está llamado a fracasar. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo la llama? Ira, gritería, amargura. Si es una obra de la carne, ¿qué es? Es pecado. Hay que llamarla por el nombre. Así que cuando yo lo reconozco y sé que es pecado, al pecado solo se lo trata con valores espirituales, no se lo puede tratar con valores carnales. 3. Necesito rescatar el poder de la templanza como fruto del Espíritu. Gálatas 5:23, todos juntos en voz alta. Mas el fruto del Espíritu es, los escucho, amor, paz, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas, ¿qué es templanza? ¿Qué es templanza? ¿Qué es templanza? Dominio propio por la obra del Espíritu. No es autodominio, es dominio del Espíritu. Porque si no sería una obra de la carne, es un fruto del Espíritu. No es, no me voy a enojar, no me enojo, no. No me voy a enojar, no es eso. Es templanza, es la obra del Espíritu Santo obrando en el creyente, controlando lo incontrolable. Cuando uno entiende esa verdad y toma la templanza como una herramienta del Espíritu Santo, ahí viene el espíritu de dominio propio en el cristiano. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo lo implementamos a la templanza? Bueno, la templanza nunca va a funcionar en un creyente que está lejos de Dios. Ahí el espíritu está contristado. Y como un vaso vacío, si yo le echo agua, el agua desaloja ¿qué cosa? El aire. No es que conviven el aire y el agua. Por una cuestión de espacio no pueden convivir. Cuanto más me lleno de la palabra de Dios, cuanto más me lleno de la oración, cuanto más me vacío del mundo, cuanto más me vacío de mi yo, más aparece la templanza. Por el contrario, una semana sin leer la Biblia, una costeleta somos. Bien roja. Una semana sin orar. ¿Cómo va a venir la templanza? Señor, ¿por qué no me controla? Y el Señor me dice, ¿y si no me buscas nunca? Miren, queridos, la vida espiritual es una cuestión de supervivencia, no es una cuestión de obligación.
A mí me parece que hay un momento donde en la vida cristiana está la frustración que sentimos por nuestras miserias. Y me pongo primero en el pelotón de los frustrados. Es tan fuerte la frustración que sentimos, amados, que la verdad que caemos a los pies del Señor diciéndole, necesito buscarte, necesito renovarme, necesito inspirarme, necesito sacar todo esto malo que hay en mí. Y es ahí donde la obra del Espíritu manifiesta en nuestra vida la templanza. Señor, ¿cómo tener otra vez control con este compañero de trabajo que es insoportable? Ore, ore, y el Señor le va a dar templanza. Señor, veo esa persona que me hizo tanto daño, que habló tan mal de mí, que verla en la reunión es un estorbo para mi vida. Ore, ore. Mire, el pastor Miguel me lo enseñó 1 y 1000 veces. Orá por los enemigos, orá por los que te tratan mal, orá, orá, orá. Y la oración te transforma. Te baja todo ese fuego que tenés adentro y te ayuda a ser controlado por la templanza. Remarcar el límite horario del enojo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál es el límite horario? La caída del sol. Miren, reconciliarnos antes de la noche es un límite sanitario para nuestra carne. Sobre todo ahora que tenemos tantas maneras de comunicarnos. Hasta un WhatsApp. Perdóname, te traté mal. Miren, ni siquiera hay que poner la cara para decirlo. Pero ayuda. Qué cosa, ¿no? Los dos enojados, el esposo y la esposa, tirando los dos de la sábana, tira y el otro tira, y yo tiro y el otro tira. Y pasa un rato y dice, le voy a decir, no, que me diga ella, siempre voy yo, no voy. Y pasa un día, pasa 2 días y nos tratamos mal. Nunca dejemos pasar el sol cuando cae. Finalmente, restaurar la libertad del Espíritu Santo, quitando la ira. La orden divina es: quítense de vosotros toda ira, todo enojo, toda amargura, entre otros pecados. ¿Por qué? Porque el énfasis es restaurar la libertad del Espíritu. Y con esto termino. Ya es hora de terminar. Miren, un siervo que pierde la libertad del Espíritu Santo es un siervo atado. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que nos mantengamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volvamos otra vez al yugo de esclavitud. La libertad. Miren, hermanos, yo no quiero perder más la libertad en Cristo. Quiero tener libertad para saber que yo estoy frente a ustedes con todos mis pecados y con miles de errores. Pero tengo libertad para que si me equivoqué pido perdón y el Espíritu está libre. Porque después de hablar contigo salgo y hay un inconverso que le tengo que predicar. O un hermano que tengo que ayudar. Y si no tengo la libertad del Espíritu, Dios no me puede usar. Así que concluyendo, la libertad que nos da la comunión, arreglando los problemas. Amados, ¿les quedó una cuenta pendiente? Fruto del enojo. Arreglen. Tomen la iniciativa. Sean valientes. ¿Para qué? Para estar libres. La libertad que nos da la confesión, dice Santiago, confesaos las ofensas los unos a los otros. ¿Por qué no esta noche? Si la persona está presente acá. Porque me da vergüenza, porque que venga el otro. Dios te lo está mandando. Para que puedas servir con libertad al Señor. La libertad que nos da la oración sin iras ni contiendas. Pablo dice, mando a todos los hombres que levanten manos santas sin iras ni contiendas. Hombres, Dios no escucha las oraciones cuando estamos enojados, salvo la oración para pedir perdón. Tim LaHaye escribió en un libro cuyo título es Usted se enoja porque quiere. Podemos controlarlo, ahí va lo, por su espíritu, somos desafiados
hacerlo. A mí me gustaría en este momento que tengamos un momento personal de oración, cada uno con el Señor. Y sí, usted se enoja porque quiere, porque tenemos en el Señor la posibilidad para no mantener ni el enojo ni la amargura. Oremos al Señor, clamando para que Él haga una obra especial en nuestros corazones. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si sos parte de un equipo donde necesitas atar el agujero de una red, te desafío en el nombre del Señor que lo puedas hacer. ¿Qué te quitó el enojo? Tráelo a los pies del Señor. Señor, queremos todos pedirte perdón en esta noche por nuestros enojos. Perdónanos. Perdónanos con el enojo con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los hermanos. Señor, danos la libertad del Espíritu. Señor, ayúdanos a experimentar la templanza. Ayúdanos a amar al que nos cuesta. Queremos honrarte. Bendice tu pueblo en esta noche y todo lo que vamos a hacer este fin de semana, para que podamos hacerlo con la libertad del Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.